Claro que sí, la tenemos del otro lado para aquellos que están disfrutando del YouTube y la van a poder ver, la van a poder visualizar, que ha sido sensación. Porque cuando nosotros publicamos el flyer, queremos comentar que ella es de acá, de Villa María, es nacida en la ciudad de Villa María, pero bueno, hace mucho tiempo que está viviendo en Buenos Aires, o sea, en el Capital Federal, ¿no? Yo tenía el rastro de que vivía en el barrio Belgrano, ya le voy a preguntar si sigue viviendo en el barrio Belgrano, se ha mudado, pero bueno, ella es graduada de la Universidad Nacional de Villa María, de una de las primeras camadas que teníamos de graduados en esta universidad, en una carrera que por lo general siempre lo eligen o son elegidos los que van a estudiar, por su mayoría todos hombres, ¿sí? Y que ya hace de aquí a un tiempo ha tomado como una importancia esa carrera. Estoy hablando de la carrera de economía, porque bueno, siempre en Argentina la economía ha sido uno de los pilares más fundamentales para el debate, la reflexión, ¿no? Y muchas cosas, pero bueno, y decíamos, hace mucho que no entrevistamos también a alguien que se dedique de economía, pero que sea mujer también, ¿no? Viste que siempre eso cuesta porque es una carrera que son más elegidos, digamos, por los hombres. Así que para mí es un gusto enorme poder estar conversando con ella. Estoy hablando de Paula de Buren, que es una gran amiga, y la verdad que es un gusto poder estar acá en este lugar, porque además está haciendo su impronta como docente en dos universidades muy importantes. Ella me va a corregir, que es la Universidad de Buenos Aires, está trabajando en el Gino Germani, que es uno de los institutos más importantes y con mucha relevancia en las ciencias sociales en el país, y además está en la Universidad de General Sarmiento, ¿sí? Así que seguramente ella me va a corregir si no es esta la última, pero la primera estoy segura. Así que le damos la bienvenida. Bienvenida, Paula. ¿La perdimos? Buenas. Ahí está, aquí está. Me cuesta mucho ponerme en foco. Sí. Bueno. Me siento sacándome una foto carne. Vane me dijo, va a ser una charla de café, listo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo está? Así que, bien. Esto que me decía recién hace un ratito, Mauricio, momento de reencuentros, ¿no? Tal cual. Y esa sensación es para mí en estos días que me reencontré con Vane, por ejemplo. Perfecto. Sí. Bueno, porque estuvo acá en Villa María, ¿no? También, hermoso. Y bueno, y nos hemos encontrado así, podríamos decir, en algo que no esperábamos encontrar. Exactamente, ¿no? Como la vida. Como la vida misma, exactamente. Por el nombre del programa también leía recién hace un ratito esto que dicen, ¿cómo es? ¿Dónde estamos cuando estamos? Sí, tiene mucho que ver con eso. Sí, exactamente. Es así. Pero bueno. ¿Y dónde estamos cuando estamos en economía hoy, acá, en Argentina? ¿Qué pregunta? Acá largo. Es como que está todo al revés esto, ¿no? Todo al revés, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Dónde estamos cuando estamos en la economía? Estamos en la política, estamos en la sociedad, estamos en nosotros mismos. Estoy sola, me siento, no los veo más. ¿Están ahí? Sí, estamos. Sí. Eso. Sí. Bueno, ¿no? Momentos de incertidumbre, ¿no? Una economía hecha para la incertidumbre también, para la incertidumbre de la vida de las personas, ¿no? Para el vértigo, para el vértigo, para el vértigo, ¿no? Como también el desarme de todas las instituciones y también en el campo económico, que no nos escapa a ninguno. El desarme, quiero decir, no sé, bueno, el desarme de todo el estado de bienestar en términos más generales, ¿no? Que claro. Lo vemos como en el cotidiano de todos, ¿no? Frente como a la impronta del libre mercado, del 100 quien pueda, la desregulación de todo, ¿no? Y la regulación también. Creo que en esa incertidumbre hay algunos que están más que otros, ¿no? Claro. También. Exactamente. Yo, por ahí... Seguridad jurídica para algunos y seguridad absoluta para las mayorías. Para otros. Exactamente. Exactamente. Yo cuando planteamos la pregunta, digamos, me puse a pensar, digo que... La pregunta... No, es que viste que hay temas que por lo general no se abordan, ¿no? O son difíciles. O son difíciles de abordarlo. Entonces, por ahí en el sentido de pensar, por ahí algunos temas que parecieran que fuesen tan alejados, ¿no? Por ejemplo, hablar de la macroeconomía, ¿no? Y que en definitiva nos toca tan de cerca porque de alguna manera regula
y determina el comportamiento cotidiano de las personas, ¿no? Hasta el momento de decir, bueno, se puede comprar tal cosa, no se puede comprar, tenés que privarte de a lo mejor alguna actividad que venías realizando por una cuestión, digamos, para hacer rendir, digamos, tu salario. En el caso, estoy hablando de los trabajadores, básicamente, porque hay sectores de la sociedad en el cual este sistema de reglas son altamente beneficiados, ¿no? Y están muy cómodos, digamos, también con estas pautas actuales. Como también hay algunos que trascienden, que son la minoría, que son aquellos que son billonarios, ¿no? Uh-huh. Que manejan prácticamente todos los aspectos, digamos, de las decisiones económicas, políticas, sociales, ¿no? Que pareciera que estuvieran tan lejos, pero por ejemplo, en la revista Forbes aparecieron un listado, ¿no? de grandes ricos en el mundo, que bueno, y eso muestra la gran desigualdad social, ¿no? Como estamos viviendo, con una gran desigualdad social, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial. Sí, y una fuerte intensificación de eso en los últimos tiempos también, ¿no? Uh-huh. Pero acompañado también de un consenso social, ¿no? Que a veces abruma también, ¿no? Como pareciera cuál es el límite de sostenimiento de esto. Creo que uno lo focaliza más en el ámbito nacional, pero es verdad que es un fenómeno internacional. Sí, claro. A veces lo que pasa afuera es como que, bueno, vienen de un piso más alto del que venimos nosotros, entonces todo se desarma mucho más rápidamente. Pero creo que ha habido un desarme progresivo, y eso genera cierto consenso en ese desarme. Quiero decir, de las instituciones, de ciertos derechos, uh-huh. Sobre todo para lo que nos preocupa a nosotros, entiendo, claro. Que estamos acá, para las grandes mayorías, digamos. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace al conjunto social? En comparación, sobre todo, en beneficio de ciertos sectores concentrados, que siempre tiene que ver con ciertos sectores concentrados de capital nacional, de capital internacional, y las alianzas nacionales e internacionales al respecto, que pareciera que fuera nuevo, pero podemos ver que son familias tradicionales, conglomerados tradicionales que avanzan en su apropiación de la riqueza, apropiación de la renta. Uh-huh. Y que por ahí lo que podemos, bueno, con la publicación de la revista Forbes, uh-huh. Es una publicación que se hace de hace 4 décadas aproximadamente, claro. ¿No? Es decir, las primeras publicaciones son del 87, si no estoy confundido. Lo que por ahí salió en este último número es, bueno, claramente cómo esa concentración de la riqueza hoy es muy significativa, a punto tal que un núcleo muy concentrado de la población mundial tiene aproximadamente el 20% del PBI mundial. Claro, altísimo. O sea, de lo que estamos hablando acá, sí. Es de algo que un puñado de billonarios tienen por ahí más poder económico para expresarlo por ahí a la audiencia, por ahí está acostumbrada, que no está acostumbrada. Más poder político, más seguro. Digamos, es muy difícil para un Estado. Pensemos ahora en dimensión, bajemos la Argentina, ¿no? Somos 47 millones de habitantes, un país que ha tenido, digamos, en la economía, por lo menos uh-huh. En el siglo XX, permanentemente ciclos de crisis, ¿no? Que muchas de esas crisis tienen un origen interno, pero van en consecuencia en cómo hemos ingresado en el mercado mundial. Y eso hace, por ahí lo decía Paula ahí con términos un poco más abstractos, pero es que nosotros vamos perdiendo como los marcos de referencia, ¿no? Es decir, todo lo que por ahí, no sé, una institución de trabajo, ¿no? Es decir, probablemente alguien a mediados del siglo XX pensaba en un trabajo para, no sé, jubilarse en ese trabajo. Hoy ese es un escenario muy difícil de pensar, uh-huh. ¿O no? Sí, es como el desarme de las instituciones, digamos, del desarme institucional, del marco institucional que tenía como horizonte de Exacto. ¿no? Y lo más loco de eso también, me parece a mí, es que una fuerte concentración de capital, sin embargo, siempre decimos la política, el problema es la política, la casta política, sí. Cuando la política es la actividad de la población, la actividad de la comunidad, y uh-huh. Cómo define sus reglas. Tal cual. Y descargamos toda
toda la frustración de vivir en un ordenamiento social de este tipo, en como esa desfocalización que estos grandes capitales también han conseguido hacer, ¿no? Porque realmente hay algo como una capacidad que tiene el mercado es en relación a su invisibilización. O sea, a veces que no pensamos, decimos, bueno, yo trabajo y no me alcanza, pero no vamos a pensar en a qué sectores le damos cada porcentaje de nuestro salario. Claro. Cuando uno va al comercio, o sea, los productos que habitualmente necesitamos para el uso cotidiano, sea un shampoo, un desodorante, o la comida. Claro. Son mercados claramente concentrados y detrás de eso, entonces ahí la pregunta sería, bueno, ¿a dónde? ¿Quién es quien se queda con el fruto de mi trabajo, el fruto de mi esfuerzo, mis horas de vida? ¿Quién? ¿No? E incluso cuando uno mira el sistema de precios también eso. ¿Quiénes suben los precios? Bueno, ¿quién se está apropiando de lo que yo produzco? Y quiero marcar eso, ¿no? Como las horas de trabajo, las horas de vida, mi vida. Exacto. ¿No? Porque la gran mayoría nos pasamos nuestra vida en el trabajo. Que sí, que a veces nos gusta, y porque nos gusta también porque compartimos con compañeros ahí, bueno, en el medio de la vida. Exacto. Pero la realidad es que damos el fruto de ese esfuerzo y no estamos mirando eso. No estamos mirando. No estamos poniendo el foco en eso. Miramos y decimos, bueno, la política. Bueno, la política, allí es donde se terminan dirimiendo las normas. Pero ¿qué grado de influencia tienen esos sectores en esas normas? Tal cual. Que se establecen. Y qué podemos hacer nosotros frente a eso también, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso decían al inicio, bueno, lo económico como lo social, digamos, no hay una extinción, no hay una división, claro. No es tan fácil. Consideran que la economía es algo totalmente cindido de lo político, de lo social. Y es, no. Pero bueno, tiene que ver con esas miradas más, exactamente, digamos, capitalcentristas, por decir. Sí, o que se van imponiendo como sentido común, ¿no? Es decir, como miradas hegemónicas, como formas claras de hegemonía, exacto, ¿no? Que van haciendo el consenso social y a la aceptación de las normas y a la aceptación de estos niveles de crueldad, ¿no? Porque en el medio es fuertes niveles de exclusión también. Yo en estos días estaba en Villa María y justo iba con el taxista y decía, cuando yo vivía acá no había gente viviendo en la calle. No existía. En mi infancia no existía. Había una sola persona que tampoco vivía en la calle, sino que salía en las fotos de todas las comuniones. Era identificable, digamos. Digo, y eso para un Villa María se podía ir a otro lugar y decir, che, ¿qué pasa acá? Pero esas cosas, y eso es como un avance que afecta a nuestra propia cotidianidad, pero que lo podemos palpar en lo cotidiano, ¿no? Totalmente. Y además hoy se habla del sistema de valorización financiera, ¿no? Como ahora, digamos, el capital está puesto en la valorización financiera, en la timba financiera, en el carry trade. Bueno, eso tiene sus efectos y son estos. O sea, nada se nos escapa. O sea, nada nos deja de afectar. Sí. Exactamente. Por ahí, esto que vos decías, un ejemplo tan claro, ¿no? Digamos que vos decís, te impacta que tu viaje, digamos, de Villa María, que estuviste acá pasando unos días, viste esta situación, digamos, de la gente que está viviendo en situación de calle, ¿no? Que no estaba años anteriores. Pero uno, digamos, y está muy bueno lo que estás diciendo, porque aquellos que estamos acá, digamos, tendemos a naturalizar determinadas cosas. Lo vamos a decir así, es casi como sería el paisaje. Claro, es como que es como que decís, sí, sucede, pero sucede, ¿no? No nos ponemos a preguntar por qué pasan, o lo que estamos diciendo. Por eso es tan importante estas charlas, estas reflexiones por ahí que nosotros buscamos desde el programa, porque es precisamente problematizar esa situación, ¿no? Claro, poner un poco la pausa. Claro, para esa pausa, digamos, en el sentido de decir, que no nos sea una cuestión que nos pase de largo el hecho de que estemos mirando que una persona está revolviendo la basura, ¿no? Como algo, como dicen, sí, ya está, es una persona que busca algo para subsistencia, ¿no? Digamos, eso no tiene por qué
ser así, ¿no? Digamos, en otro momento fue distinto, puede ser distinto, ¿no? Eso, es alguien que, por ejemplo, trabajó 25 años en una fábrica y de repente cierra la fábrica y entonces todo su marco... Claro. Todo su marco de sentido, o sea, todo lo que de alguna manera, más allá de que, como bien explicaba Paula recién, uno cuando trabaja construye relaciones, no solo trabaja para ganar dinero, sino que también en el marco del trabajo va construyendo relaciones con los demás, etcétera. Todo eso, digamos, ese marco de sentido es el que, bueno, genera como más incertidumbre también, ¿no? Sí, y cómo se nos está desarmando todo eso a nosotros mismos también, exacto, ¿no? Sí. Porque hace unos años, acá son un poco, recién decían hace un ratito, los 3 profesores de la UNBM, yo también fui profesor de la UNBM. Sí, claro que sí. Yo también 4. Por un punto, en esto que decís, Mauri, que está diciendo Vane, es como, bueno, la universidad pública como espacio de desnaturalización de ciertos fenómenos sociales que para nuevas generaciones pueden parecer naturales, pero para nosotros que al mismo tiempo lo vivimos, no es tan natural. Y bueno, y la universidad también, y el conocimiento de la historia también, porque si algo... Me preguntan del campo de la economía. El campo de la economía ortodoxa tiende a deshistorizar, a matematizar y a instaurar la institución del mercado como una institución universal, atemporal, neutral. Y neutral a valorativa. Y, bueno, si uno mira la historia, si uno mira la perspectiva, sabe que el mercado no es nada más que una institución histórica que tiene unos cuantos siglos. Exacto. Y así mismo con las personas viviendo en una localidad pequeña, como se llama en la calle. O sea, hay cosas donde, bueno, de alguna forma la historia nos está como arrollando, pero también en las concepciones, ¿no? Porque esto nosotros mismos, los docentes universitarios, hemos estado puestos en el eje del cuestionamiento cuando se cuestionaba el Estado, ¿no? Sí, la institución universitaria, la institución pública, que eso era una institución un cuestionamiento impensado, ¿no? La Universidad Pública Argentina como un espacio de ascenso social, universal para todos, y de repente totalmente cuestionada. Bueno, hoy sospechada, ¿no? Como puesta en sospecha como puesta en sospecha o quizás naturalizada como que siempre existía. En realidad la universidad también ha sido una construcción histórica, ¿no? Es decir, es una institución que ha tenido, recién estamos hablando con Paula de Buren, así es. Es docente ahora de 2 universidades en Buenos Aires, de la UBA y de la de General Sarmiento. ¿Qué es la José C. Paso? Bueno, ahora sí. Porque bueno, justamente esta mañana me estaba escribiendo, justamente, del segundo cordón. Bueno, justamente ayer me estuve escribiendo con un docente de... Hay otros egresados y docentes que fueron docentes de la Universidad de Villa María que están en General Sarmiento, pero yo estoy... en la CCPAS, exactamente. La CCPAS. Bueno, ayer me estuve escribiendo con un profe de la CCPAS también. Exacto. Sí, muy amigos. Que también es... chico. El mundo es chicos. Que ha venido un par de veces acá. Y bueno, termina siendo más o menos así, porque me parece que está bueno esto a lo cual hemos llegado, porque en línea general... Nuestro trabajo, el trabajo docente es tejer vínculos y en ese tejer vínculos uno tiene vínculos con colegas de otras universidades porque claramente los problemas sobre los cuales estamos hablando no son fáciles de abordar y uno, forma redes con otros colegas de otros lugares, con otras instituciones, también para acompañarse en este estudio de lo que podríamos llamar la realidad social. En este caso estamos hablando particularmente de algo que tiene que ver con la economía, pero como bien decía Paula, no es algo que se puede dividir de lo social, que se puede dividir de lo político, o que por ahí los mismos discursos que circulan focalizan en lo político para invisibilizar el mercado, en este caso, ¿no? Totalmente. Así que
Por eso digo que es tan necesario. Que decía Mauricio, el tema de la cuestión de la docencia también a mí me parece como un espacio también, con la docencia como una actividad afectiva, digo, la universidad como un lugar de comunidad. Por eso va el tema, porque bueno, justo es una problemática y también como un lugar también de observación social, porque si algo uno percibe son los cambios que se van produciendo en las subjetividades, en las condiciones de vida de las personas, en la universidad. Me parece que es un lugar también que... Y bueno, y tiene eso de la gratuidad, que es muy importante, ¿no? Que todos los que estamos ahí, todos los que ingresan a la universidad, es comunidad en ese sentido, digamos. Comunidad que no excluye. Más allá, digamos, del grado de avance que cada persona pueda llegar a tener en su carrera o no, es un lugar un lugar de encuentro, un lugar de posibilidades. Es un lugar de posibilidades. Claro que sí. Pensarlo como eso, ¿no? Como un lugar de posibilidades, de encuentro. Pauli, contanos qué es lo que estás investigando y me contaste que estás por publicar un libro, exactamente. Sí, un poco las reflexiones vienen desde ese lugar también, que es, digamos, vos bien lo saben los dos, ¿no? Como que un tema de investigación siempre es una preocupación personal, política, que nos acompaña y nos interpela todo el tiempo. Sí. Nosotros hemos sido compañeros con Vane, recién pensaba, hemos publicado de nuevo artículos juntas. Sí, tenemos, y creo que un libro también, un capítulo de un libro en realidad, me parece. Un capítulo de un libro. Sí. Con Mauri hemos compartido proyecto de investigación. Entonces, mira, ¿con vos? Sí, me acuerdo, sí, por supuesto. Sí, un pasado oculto. Sí, por eso, porque es por eso insisto con esto, ¿no? La cuestión de la trama, de los vínculos, de las relaciones. Exactamente. Que nosotros por ahí naturalizamos un proyecto de investigación, pero contamos para la audiencia que un proyecto de investigación se articula en base a una pregunta, y esa pregunta es una pregunta que por ahí involucra, como en este caso, a alguien que viene de economía. En mi caso, que yo venía más de la comunicación, con gente que viene de sociología, con gente que viene de ciencia política, esa pregunta, son preguntas complejas las que nos estamos planteando ahora en este momento y que no tienen una respuesta por el sí o por el no o por una simplificación, ¿no? Es decir, porque eso también es otra, si se puede decir, una trampa de la simplificación de lo que vivimos hoy. Es decir, no es que estamos pensando en términos bipolares, blanco-negro, China, Estados Unidos, etcétera. Es algo bastante más complejo. Sí, Pauli, contanos qué es, cuál es esa. En esa preocupación. Sí, no, eso, perdón. En esa preocupación que siempre es colectiva finalmente, de alguna manera nos reúne, nos encuentra. Mi pregunta de investigación fue en relación a un poco de lo que estamos hablando, que esta cuestión de hegemonía que ha conseguido en el sentido común y también como forma de gobernar, en el sentido de hegemonía de Gramsci, ¿no? Sí. Como el consenso, digamos, social. Que ha conseguido el neoliberalismo. Exactamente. En el campo de la economía, uno eso lo puede ver con la economía como disciplina, como campo de conocimiento, digamos, en esto que, por ejemplo, que decía Mauri recién respecto a otra cosa, la visibilización. La visibilización de ciertas miradas respecto de la economía, ciertas lecturas, ciertas teorías, ciertas lentes con las que se aborda la economía y la invisibilización de otras. Por ejemplo, el pensamiento latinoamericano. En el campo de la economía, en el campo de la formación de la economía, en el campo del discurso respecto de lo económico. Esa fue una pregunta que a mí de alguna forma me traccionó, pero eso no solamente como una pregunta en el campo de lo económico, sino como una pregunta en el campo de lo social. Quiero decir, del consenso social, del sentido común, de esos consensos. En ese sentido, yo lo que hice es tratar de indagar cómo es que el neoliberalismo se ha vuelto, o los enunciados que se pronuncian desde allí, han generado cierto consenso en la población, lo cual habilita ciertas políticas públicas, ciertas estructuras institucionales y deshabilita otras, habilita ciertos derechos y deshabilita otros derechos, ¿no? O sea, parece que los trabajadores no tuviéramos ni derecho a vacaciones, ni derecho a trabajar a 8 horas, ni derecho a tener una jubilación, tendremos que pagar nuestra propia indemnización. Bueno, en términos más generales, ¿cómo es
que aceptamos eso siendo en la gran mayoría de la población clase trabajadora. Claro. La revista Forbes, cómo ellos consiguen que nosotros aceptemos de manera democrática eso. Eso es parte de ese consenso, digamos, por parte de lo social que decíamos recién en términos, digamos, más concretos, digamos. ¿No? Esa pregunta que por eso en otro momento me la hacía para otras cosas concretamente, digo, hoy sí la podemos hacer para eso. Exacto. Pero entonces, por ahí fui yo y ahí empecé a estudiar el neoliberalismo en sí mismo, el neoliberalismo como un proyecto político, el neoliberalismo como un movimiento, el movimiento como el neoliberalismo en general en los años 70 se estudiaba como políticas económicas de corte monetarista, porque es lo primero que se ve en Argentina y en Chile con las políticas monetaristas de Friedman. Exacto. O acá en los años 70 de la dictadura. Pero la cuestión es, ¿por qué tiene consenso eso? Entonces yo lo que estudié es el neoliberalismo como movimiento, y en ese sentido, cuando me puse a indagar eso, vi que dentro del neoliberalismo hay distintas escuelas de pensamiento. Una es la escuela de Chicago, otra es la escuela austríaca de economía, otra, en sus inicios fue la economía social de mercado, pero dejó de serla. Eso, ¿cómo se encuentra? Se encuentra en documentos de estas asociaciones, donde ellos se juntan ya en el año 38, creo que es lo que se llama el coloquio Walter Lippmann, a reescribir el liberalismo. Claro. Ante el avance del estado de bienestar, ante la amenaza comunista en Rusia, ante las manifestaciones ya que tienen desde los años del siglo XIX de manifestaciones obreras, bueno, empieza a ser una preocupación, entonces es necesario escribir un nuevo liberalismo porque el viejo liberalismo ha caído, digamos, ha tenido ciertas desviaciones no queridas. En el caso del campo de la economía, en el caso del pensamiento económico, por dar un ejemplo, la teoría del valor trabajo, que aparece en Smith, o sea, uno la piensa, la plusvalía en Marx, pero esa teoría está en Ricardo y está en Smith. Entonces, es una preocupación que el cierto liberalismo llega a tener derivas, porque es importante para ellos, digamos, que el liberalismo termine en una teoría del valor trabajo, en una teoría de la plusvalía, en una teoría de la explotación, porque de alguna manera legitima las demandas obreras frente a la reivindicación del capital. Quiero decir, algo así para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue estudiar este movimiento en tanto en sus prácticas discursivas como en sus prácticas extradiscursivas. Y en ese sentido fui a estudiar en ese momento como la mirada más radical dentro de este movimiento, que es la Escuela Austríaca de Economía, porque además no solamente es en la teoría económica, o sea, la teoría económica es algo que hace sobre todo la Escuela de Chicago. La teoría social es fundamentalmente la que escribe la Escuela Austríaca. Porque ahí uno tiene que pensar también que el neoliberalismo no es una cuestión económica solamente, sino que está acompañado de una teoría social que piense cómo hacer que aceptemos eso que el neoliberalismo nos propone, ¿no? Cómo aceptemos que trabajar 12 horas cuando sectores obreros han conseguido la reducción a 8 horas o menos. Digamos, ¿cómo es posible que hoy alegremente digamos genial, ¿no? Bueno, entonces ahí empecé a trabajar la Escuela Austríaca de Economía, y esto Vani me preguntaba respecto al libro. Sí. Un libro publicado específicamente de la Escuela Austríaca de Economía, pero ahora voy a publicar ahí por la Universidad de Villa María, es una colección que se llama ¿Qué es? Que es una réplica, está pensada en relación a una publicación francesa que se llama ¿Qué sé? Que lo que busca hacer es lo que hacen ustedes en el programa. O sea, ponen profes universitarios a hablar, digamos, a tratar de comunicar un poco lo que pasa. Lo que pasa, en términos... digamos, una aproximación a la población, digamos. Así es. Y a decir, estamos pensando lo que están pensando ustedes. Todos estamos pensando algo similar. A todos más o menos nos preocupan de diferentes formas las mismas cosas, yo creo, en el fondo. Totalmente. Pauli, mira, me encanta, porque mira, están llegando mensajes al chat Te Cuento de YouTube, y te digo que Margarita Moscheni dice, sí, soy compañera mía de microeconomía. Mira, sí, dice...
Hola, soy de San Juan. Perdón, no es una amiga mía. Sí. Hola, soy de San Juan. Dice, fui compañera en un posgrado en Europa, brillante intelectual y excelente persona. Queremos... De Perú también. Saludos de Perú por parte de Rafael Ruiz Rubio. Y además le queremos comentar a toda la audiencia que nos está mirando el YouTube, porque también salimos por la 99.3, que estamos conversando con María Paula de Buren. Ella nacida aquí en la ciudad de Villa María, pero hace mucho tiempo que está en Buenos Aires trabajando y desarrollándose como profesional también. Claro, ¿no? Exacto. De lo que estábamos hablando. En el dónde estamos cuando estamos. Recibimos saludos de Perú, de San Juan. Bueno. Siempre es muy grato también, digamos, cuando aparecen estos mensajes, así que bueno, te quería mencionarlos porque bueno, también es como un mimo, ¿no? Un abrazo, un beso desde la distancia. Un mimo, y pienso que en relación al neoliberalismo, si uno lo quiere pensar, también es una contrarrespuesta. Exactamente, ¿no? Porque, momento de resistencias. Digamos, si algo han pensado es en reforzar el individualismo que ya se criticaba en las obras de Smith. Ellos lo que han hecho es reforzar, sobre todo en la teoría de von Mises, eso está, digamos, ya el individualismo se coloca como un valor. Bueno, la realidad es que somos comunidad. Exactamente. En el lugar donde estemos, tal vez a esa pregunta que ustedes hacen de dónde estamos, cuando estamos, y tal vez siempre estemos haciendo comunidad, no te cambie por alguna excusa, ¿no? Claro. Es muy alcohólica, perdón, pero es como... No, está bien, pero digo, antes de ser sociedad fuimos comunidad. Bueno, Paula, muchas gracias. Pauli, vos sabés que nos encantaría seguir conversando mucho más tiempo, mucho más, bueno, seguramente te vamos a molestar en otra oportunidad. Ya ahora arrancaste y te vamos a avisar que te vamos a tocar cuando vos lado. Decís que sí, tenés un riesgo. Tenés un riesgo, exactamente. Así que te vamos a convocar. No, que te sigamos que te sigamos convocando acá al programa. Ese es el tema. Bueno, un gusto. Pero bueno. Y ojalá sea próximamente presencialmente. Exactamente. Gracias. Bueno, gracias. Igualmente. Igualmente, así que muchas gracias, Paulita. Un beso enorme.